Jóvenes, qué gusto, buenos días. Estamos dando inicio a la clase virtual que tenemos programado para el día lunes. Nos referimos a que hoy tenemos que guardar la cuarentena, jóvenes, cumplir con el mandato de nuestro gobierno que tenemos que estar en casa, no salirnos. De esa forma nos protegemos nosotros y a la vez a los demás y nuestra familia jóvenes. Entonces vamos a dar inicio a este curso de lo que es motores de combustión interna. Cualquier interrogante, cualquier pregunta, vamos a estar disponibles durante todo este tiempo para que ustedes puedan, hoy día, para que ustedes puedan hacer llegar sus interrogantes, preguntas y así cumplir con lo programado. Bien, vamos a iniciar. Tenemos a dos grandes señores, a Nicolás Otto, y él es el hombre que pensó en su mente. Él era un hombre muy extraordinario y él encontró un proyecto en la vida que era, proyecto nos referimos a que es la solución de un problema, y había un problema en lo que es transportes, cómo transportar, cómo llevar las cosas, era un problema, y la solución es crear un motor para poder jalar un vehículo. Eso fue su proyecto de señor, ¿no? Claro, él era el que ideaba, y teníamos al lado al señor Dambres, quien era el que apoyaba, él era el de la mano de obra, el que hacía, ¿no? Ejecutaba. Otto pensaba y él lo hacía, ¿no? Eso es lo que nos dice la historia. Entonces la unión de estos dos grandes señores se realizó ese gran invento de tanto sacrificio, tanta investigación, ¿no? Adelante, no han dado un paso atrás y han logrado construir un motor de combustión interna. Bien, vamos a ver cuándo nació Nicolás Otto. Dice el 10 de julio de 1832, al 26 de enero de 1891, el ingeniero alemán, el inventor de este motor de combustión interna, ¿no? Esa es la época que menciona la historia. Y también tenemos al señor Daimler, en realidad así figura, ¿no? El señor Daimler, el 17 de marzo a 1834 y al 6 de marzo de 1900. Estos dos hombres quienes son pioneros de la industria automotriz, ¿no? En Alemania ellos fueron los papás, ¿no? Los creadores que han llevado adelante quien ha dado tanta mano de obra, tanta puestos laborales para todo el mundo, ¿no? Ellos visionistas han visto al mundo que esto era muy positivo, muy bueno, iba a tener muy buenos resultados, ¿no? Ellos ya estaban viendo lo que está pasando hoy en día, ¿no? O sea, lo que es el campo automotriz. En ese momento ellos ya lo veían, y eso fue el visionismo que ellos han tenido y hicieron posible que esto sea realidad. Claro, detrás de esto hay mucho sacrificio, esfuerzo, han dado toda su dedicación. ¿Cuánto habrán invertido para lograr este gran invento? En todos los escritos que ellos buscaron, había antecedentes ya antes, ¿no? Quienes habían estado investigando este proyecto, porque este proyecto todo el mundo lo ha querido hacer, pero no lograron, ¿no? Había escritos, había documentos que han avanzado una parte y no lograron arrancar el motor, no se logró encender y fue un problema, ¿no? Pero encontraron ahí lo que es los componentes de la combustión. ¿Quiénes son los componentes de la combustión? ¿Por qué se realiza esta explosión, ¿no? Este motor, ¿por qué arranca? Encontraron lo que necesitaron los componentes, el oxígeno, lo que es el aire. Necesitamos también lo que es el combustible, después la chispa y al final el calor, ¿no? Esos eran los elementos de la combustión. Con estos elementos se podría provocar una explosión y de eso lograr una fuerza, ¿no? Un torque, una potencia, ¿no? Para mover los componentes móviles del motor, o sea, llegar a transformar la energía calorífica de este combustible a energía mecánica, ¿no? Para que se pueda mover el vehículo, ¿no? Con toda una serie de accesorios que se iba posteriormente ya incrementar. Entonces estos 4 componentes de la combustión es para los motores gasolineros. Tenemos, para que esto sea posible el descubrimiento de la explosión, se tenía que primero descubrir la explosión, la combustión, quemar el combustible, ¿no? En una sola acción. Y nuestro amigo Otto tuvo geniales ideas cómo hacerlo.
¿cómo puedo lograr la explosión? Entonces, ¿qué le hizo? Una prueba, utilizó en un vaso, un recipiente, utilizó combustible, el aire, la chispa y el calor, ¿no? Entonces, cuando encendió, no hubo explosión. Acá en esta prueba no se realizó la explosión, más se encendió y se consumió el combustible, ¿no? Y de un tiempo determinado se consumió todo ese combustible, ¿no? Cosa que eso observó el señor Otto para ver el comportamiento que hace. Él buscaba la explosión. Eso fue su primera prueba, ¿no? Buscando la explosión. Y luego de esta prueba, como no dio resultado, o sea, de la explosión, pero sí se quemó el combustible, ¿no? Y se quemaba. Y ahí observó él que había todos, estaban los 4 componentes, pero no hubo explosión. Entonces pasó a una segunda prueba. La segunda prueba consta de la combustión. En esta prueba, mira, del combustible esparcido, ¿no? Mira, el que utilizó la misma cantidad de combustible lo derramó en el piso, ¿no? Entonces esta prueba de combustión, de derramarlo en el piso, este combustible se llama combustible esparcido. Ahí se dio cuenta que también estaba utilizando todos los 4 componentes, pero no había explosión. ¿Y qué logró en esto? Que el combustible se quemara en menor tiempo. En menor tiempo se lograra el combustible para poder entonces él fue un paso titánico, un paso extraordinario, que el combustible se quemó en menor tiempo. Entonces para él fue extraordinario, ¿no? Entonces de esa forma dijo, esto voy a quemar en menor tiempo, y de esa forma él era su objetivo, quemar el combustible en menos tiempo. Entonces de esta forma, a comparación de la primera prueba, acá pues ahorró un montón de tiempo. Entonces vio que acá había más partes que estaban en contacto con el aire, y todo lo que está en contacto con el aire se quema. Por eso ha sido la razón que se quemó en menor tiempo, ¿no? Entonces para él fue un paso titánico esto de quemar el combustible en menor tiempo. Entonces no se logró lo que él esperaba, pero ya quemó el combustible en menor tiempo. Se fue a la tercera prueba, ¿no? De lograr la combustión. A esto le llamamos la pulverización del combustible, ¿no? En esta prueba podemos darnos cuenta que se quemó todo el combustible en una sola acción, pero no hubo explosión. También acá se utilizó los componentes, ¿no? El combustible, el aire, el calor, la chispa, el calor. Entonces acá sí se quemó todo el combustible, pero no hay explosión. Entonces él ya llegó a dónde más, ya se quemó todo. Algo debe estar sucediendo, algo debe estar fallando. ¿Por qué no hay explosión? Seguramente por eso no se descubrió antes esta explosión, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces ya hemos hecho las 3 pruebas y no sucede la explosión. Entonces él se puso un poco más a meditar, a ver los componentes, lo estoy utilizando de repente mal. Entonces, ¿qué hace él? Ha jerarquizado quién debe ser quién debe ir primero, segundo, tercero y cuarto. Saber utilizar entonces combustible en forma, como le llamamos, lógica. Entonces decía, ¿qué pasaría si primero utilizamos el combustible, después el aire? O el aire o el combustible, esos son los 2 primeros. El problema está, ¿quién utilizamos primero, la chispa o el calor? Entonces imagínate, si no hay chispa, jamás va a haber el calor, ¿no? Entonces el calor va a presentarse cuando se presenta la chispa. Pero en este caso él decía, ya las 3 pruebas anteriores he hecho el mismo procedimiento y no hay explosión. Entonces ahora voy a utilizar al revés. Primero voy a utilizar el calor y luego la chispa. Entonces, ¿qué hace él? El señor Daimler construyó, más o menos me estoy imaginando de esta forma, un botellón metálico llenado adentro. ¿Qué cosa? Estaba combustible y aire, mezcla adentro. Claro, en la parte superior, en ese momento, había la pila de Volta, ¿no? Que esa pila de Volta, ¿qué hacía? Que cuando unías la parte positiva y negativa salía un chispazo. Entonces esa pila lo utilizaron para provocar la chispa, esta llama ya interiormente. Acá lo estaba más o menos poniendo como gráfico el fósforo. Que entonces, ¿qué va a hacer la chispa interiormente? La pila de Volta va a provocar una chispa, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando lo llenaron el aire y el combustible dentro, entonces, ¿qué le dijo el señor Daimler, ¿no? ¿Por qué no lo instalamos un check válvula? El check válvula es como tu pelota, ¿no? Tú inflas y ya no sale el aire, ¿no? Entra el aire y ya no sale. Le alimentamos un poco más de aire y a ver si logramos algo. Y utilizaron el inflador con su check válvula y inflaron. Y cuando inflaron,
sucedió algo increíble, ¿no? Se había calentado el inflador, la parte baja, y no el botellón. Entonces, ¿qué le dijo él? Oye, acá está sucediendo al revés. Primero se ha calentado el inflador, nosotros queremos que se caliente el botellón, no el inflador. Entonces, algo está pasando en esto. Entonces, vamos a retroceder a esta diapositiva y nos vamos a la siguiente para ver, mira, ¿qué sucede? El señor ahí descubre en el inflador, o sea, las propiedades del aire. El aire tiene dos propiedades, uno que se comprime y al comprimirse se calienta. ¿Qué logra ahí descifrar el señor Otto? Que 1 metro cúbico de aire se puede comprimir a 1 decímetro cúbico. Ustedes pueden ver que 1 metro cúbico está frío y cuando lo comprimimos se calienta, ¿eh? Entonces, por el efecto de la compresión va a calentarse el aire. Esto descubre. Entonces, ¿qué hacemos? Pero antes de eso, ¿qué hace él? Vamos a realizar nuestra prueba. O sea, estamos ahorita utilizando primero el calor y después la chispa. Estamos demostrando. Entonces, ¿qué hace? Lo calentó al botellón y al calentar el botellón, ¿qué sucede? Se presentó el calor. Entonces ya estaban los 3 componentes listos. Estaba el aire, el combustible y el calor. Último le da la chispa y este botellón quedó pues prácticamente destruido, ¿no? Por todos sus lados abierto, lográndose descubrir la explosión. Entonces, ahora el detalle era después. Si nosotros, ¿cómo vamos a utilizar? Todo el tiempo no vamos a calentar ese motor, ¿no? Ese componente para producir calor. Entonces, ellos ya a partir de ese momento ya empezaron a utilizar el calor por efecto de la compresión. Entonces, ¿qué hace nuestro motor? Cuando sube el pistón, en el tiempo de compresión, ahí va a haber compresión. Y sabemos que cuando hay compresión, ¿qué va a suceder? Va a haber calor. Y eso es lo que se quiere. Si no, no encendería el motor, ¿no? Y ahí es donde el señor Otto elabora un cilindro que le llamamos calibre. Hoy en día le llaman cilindro en los motores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El tiempo de admisión es el primero. ¿El que hace? Enumera la primera acción, que es que cuando baje el pistón, en admisión este pistón, ¿qué hace? Acá no dice que el punto muerto superior se encuentra se inicia el ciclo de funcionamiento. Cuando está en el punto muerto superior, va a descender el pistón al punto muerto inferior. Y en ese momento se va a abrir las 2 válvulas de admisión y va a ingresar el aire. Y el aire va a ingresar contaminado con combustible, que anteriormente lo hacía el carburador, hoy en día lo hace el inyector. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a ingresar, va a succionar aire. Una vez que ingrese el aire y llega al punto muerto inferior, se va a cerrar la válvula de admisión. ¿Y qué va a suceder? Ahora el pistón no se queda, ahora va a retornarse al punto muerto superior. Se cierran las 2 válvulas de admisión y ahí se encuentran las 4 válvulas herméticamente selladas, cerrados. Entonces ahí se produce el tiempo de compresión. ¿Qué va a ser el tiempo de compresión? Es donde el pistón se desplaza del punto muerto inferior al punto muerto superior. El pistón va a subir comprimiendo todo el aire, esa mezcla que hay, ese volumen de aire. Entonces ahí se realiza la compresión y cuando llegue el pistón al punto muerto superior ya comprimido, este motor gasolinero aproximadamente llegan a 300 grados centígrados, ¿no? Para poder quemarse el combustible. Eso es. Posteriormente estaremos explicando la relación de compresión, que es el volumen 1 más el volumen 2 sobre el volumen 2. Y de ahí obtendremos también la cilindrada, que es cilindrada va a ser igual al pi por d al cuadrado por c sobre 4. Esto ya posteriormente, ya cuando ya entramos en la reglamentación, ahí explicaremos. Entonces la compresión va a ser el desplazamiento del punto muerto inferior al superior, produciéndose la reducción del área, ¿no? Entonces ahí va a producir calor. Una vez que el pistón llega al punto muerto superior, se encuentra el aire, el combustible. Y como ya está comprimido el aire, ya está el calor. Justo en ese momento se produce la chispa. Y cuando se produce la chispa genera pues la explosión, que le llamamos combustión o explosión de la mezcla, ¿no? Entonces ahí es donde el pistón es impulsado al punto muerto inferior. Entonces el pistón con toda su fuerza, mira, esa explosión es fuerte. El pistón va a ser empujado al punto muerto inferior, ¿no? Indudablemente acá va a estar conectado pues el bulón, la biela y la biela al cigüeñal. De esa manera, ¿qué va a ser? Entonces posteriormente también vamos a explicar que el movimiento rectilíneo de los pistones que sube y baja, abajo el pistón se va a encargar por intermedio de la biela de transformar a un movimiento rotativo, giratorio. Entonces eso es lo que se va a la transformación de movimiento.
Una vez que se ha producido la explosión, no queda ahí, tiene que botar estos gases, estos resultantes de la combustión, lo tenemos que botar por el escape, tiene que salir por el escape. Entonces, la siguiente que va a suceder, llegamos al tiempo de escape, donde el pistón del punto muerto inferior se va a desplazar al punto muerto superior, y las dos válvulas de escape, o una válvula era anterior, ¿no? Ahora es un motor moderno, se va a aperturar y el monóxido pues va a salir por acá al tubo de escape. Esta misma acción se va a repetir todo el tiempo, ¿no? Eso es admisión, compresión, explosión y escape. A eso le llamó un ciclo de funcionamiento. Entonces, ¿qué sería un ciclo de funcionamiento? Admisión, compresión, explosión y escape. Esos 4 tiempos sería un ciclo de funcionamiento que el pistón estaría haciendo a 180 grados de giro un tiempo. Y por 4 tiempos sería 720 grados de giro, que va a provocar el ciclo de funcionamiento. Entonces, jóvenes, ya con esto estamos demostrando que el motor de esa forma va a funcionar, y a esto pues nadie hasta ahora lo ha podido cambiar, ¿no? El ciclo de funcionamiento de un motor todo el tiempo va a ser eso, ¿no? Hasta ahora, hasta hoy en día, el motor sigue con ese funcionamiento, ¿no? Los 4: admisión, compresión, escape. Bien, jóvenes, ahora les voy a presentar un video donde vamos a demostrar lo que hemos explicado, vamos a demostrar, ¿no? Con eso estamos comprobando si es verdad lo que hemos hablado. Ahí podemos apreciar, ¿ve?, la admisión, donde las dos válvulas se abren e ingresan. Ahora el pistón, ¿qué hace? Sube, comprime, y sale la chispa y se produce la explosión. Después vuelve a subir el pistón y ya se produce el escape, ¿no ve? Este movimiento, ¿ve? Una vez más: admisión, compresión, explosión, escape, admisión, compresión, explosión, escape, la eterna repetición. Esto ya más adelante ya estudiaremos el comportamiento, cómo es nuestro motor. Bien, jóvenes, gracias. Algunas preguntas yo los voy a esperar para que ustedes formulen durante el día. Gracias.